Hola chiquillos y Belén, ¿cómo están? Nos encontramos aquí en una mesa virtual eh, celebrando y queremos celebrar hoy día la resurrección de Jesús. Se nos hace una invitación desde el CUI a que podamos retomar esas conversas inconclusas que ocurrieron en la última cena. Ahí hubo mucho que se conversó, hubo mucho también que no se dijo, y esas conversaciones y eso que ocurrió ahí, que fue un momento bien dramático y difícil, eh, nosotros hoy día volvemos a recibir ecos de esa conversa. Y la invitación que se nos hace es actualizar y es hacernos cargo de estas conversaciones inconclusas en nuestra realidad hoy día. Hoy día, sábado santo, nos toca reflexionar sobre la muerte de Jesús y también nos toca reflexionar sobre lo que viene mañana, que es la resurrección. Entonces les propongo que conversemos sobre la muerte de Jesús, sobre lo que nos evoca la muerte de Jesús, y cómo hoy día podemos hacernos cargo de este tema en la realidad en que estamos viviendo, como país, como personas. Yo creo que parte importante de nuestra reflexión tiene que pasar por la pregunta acerca de la cruz y, y cómo vemos el signo de la cruz hoy. Valentina introdujo el tema con un término que a mí me gusta mucho para hablar de la experiencia cristiana, que es el término de actualización, cómo actualizamos la cruz en nuestro tiempo. Entonces pregunto, ¿dónde están las cruces de hoy? Bueno, para mí una experiencia de la cruz actual y que yo creo que permea en todos y en todas, con independencia de lo que hagamos, lo que creamos o lo que queramos, es la pandemia. Es una situación que nos reencuentra con el miedo, con la incertidumbre, con el peligro, que nos obliga a cambiar nuestro ritmo de vida, nuestros hábitos, nuestras actividades. Y para mí eso representa bien lo que probablemente fue la experiencia de los cristianos y los seguidores y seguidoras de Jesús cuando Él fue crucificado. Esa misma sensación de incertidumbre, de peligro, y creo que es súper importante tomarla, pero también reflexionarla y pensarla y vivirla como una experiencia de fe, y no solo como la imposición, digamos, de la historia, sino como un signo en la que nos, eh, nos invitan, digamos, o se nos invita a reencontrarnos con una comunidad que está viviendo lo mismo. A mí, mientras te escucho, pienso también en una noción que es muy utilizada en la teología de la liberación, que hablan de los crucificados. Yo creo que una manera también de actualizar el concepto de la cruz tiene que ver con que hoy en nuestra sociedad, y principalmente en tiempos de crisis como el que estamos viviendo, hay muchos que están siendo crucificados. Hay muchos crucificados que son víctimas de un sistema que es muy injusto. Y me gusta esa manera de actualizar la cruz porque le pone carne y hueso, no solamente algo teórico o estamos aludiendo a algo que ocurrió hace 2000 años con una persona, sino que es algo que se sigue actualizando todo el tiempo y que a mí al menos me hace mucho sentido cuando pienso en la cruz en esa manera. Y a propósito de la cruz y los crucificados que decían Valentina y Mauricio, que eh, a mí me hace pensar ahora, digamos que no solo es un tema de incertidumbre o miedo o vacío, sino que también como, sobre todo por el giro que le dio Valentina de que los crucificados en el fondo no son crucificados por la naturaleza, sino que son crucificados porque en nuestras relaciones mutuas hay algo que no está bien construido, ¿te fijas? Y entonces también es una apelación como a la responsabilidad. O sea, no es un dolor puramente contemplativo, sino que tiene que ser un dolor que nos hace reflexionar sobre dónde está parado cada uno y qué distinto podría ser para que la situación no fuera la misma. Se pueden ver luces de esperanza.
¿Y de qué manera puedo verla reflejada? Es a través de la misma gente, de la comunidad, del poder hacer contención, autogestionar contención amorosa, autogestionar una contención digna a través de tal vez de una ropa limpia, una ropa buena, de una mercadería para los niños que no tienen tal vez una situación en la cual puedan tal vez alimentarse de manera completa, como muchos de nosotros tenemos el privilegio de hacerlo, y a través de esas luces para mí se presenta Jesús, Jesús de una manera muchas veces sutil, implícita, pero que cala hondo, que llega fuerte y que permite paliar aquellas necesidades no solamente del alma, sino también del cuerpo. Hay, hay algo que me gustaría destacar como de lo que ha ido surgiendo de la conversación y que yo me gusta identificarlo como una experiencia propiamente cristiana, y es la experiencia eh, que comunica cierta dualidad entre el dolor y la ausencia, como hablaba Valentina, y esta esperanza. Los cristianos eh, son una clase bien particular de creyentes porque por un lado creen en una estructura de pecado que trasciende al propio individuo, digamos, ya sea formas de pecado social o lo que se ha llamado pecado original, en fin, hay una comprensión de problemas y de ausencias que trasciende a los individuos, pero al mismo tiempo alberga esta llama pentecostal que se puede observar en la misma comunidad y que, como dice Belén, comunica también al Hijo y nos une en él, en la comunidad. Y esa es una experiencia dual porque no niega la primera parte, digamos. No es un negar de esta realidad en que hay injusticia, en que hay muerte, en que hay dolor, sino que es un tomar esa realidad y otorgarle esta experiencia cristiana de acompañamiento en la comunidad y de reconocimiento recíproco de esos individuos en esa comunidad. A veces se nos cuenta la muerte de Jesús como si, tal como se dice ahora de manera más moderna, como si Jesús hubiese muerto de un paro cardiorrespiratorio. O sea, murió de cualquier cosa, digamos, ¿no? Murió joven, no se sabe muy bien por qué. Y no, pues yo creo que ahí hay un tema que también hay que recordar, que él fue criminalizado y fue, digamos, ejecutado, y por razones que se pueden estudiar y conocer y que no son cualquier razón. Y que yo creo que tiene que ver con que su anuncio del reino era disfuncional a otros intereses, digamos. Ahora, lo interesante, y aquí ya nos vamos al domingo, y a la escena del sepulcro que tú decías, es que ese intento de como de sacarlo del mapa no prospera. Y yo creo que la gran noticia es que eso no prospera, o es mejor para todos que no prospere, digamos, ¿no? O sea, hay que seguir creyendo que eh, si le hicieron esa jugada de sacarlo del camino, nosotros podemos reivindicar de que sigue teniendo sentido el anuncio del reino, a pesar de esa adversidad. ¿Te fijas? Y yo creo que ahí, digamos, nosotros podemos conversar con ventaja porque ya más o menos conocemos lo que pasó después. Los que estaban en el sábado no tenían idea, o sea, estaban muertos de susto y siguieron muertos de susto incluso cuando las discípulas salen a anunciar lo que pudieron ver, digamos, ¿no? Y el susto les duró todavía un tiempo hasta que Jesús no se presentó de nuevo. Entonces, la idea de espera es bastante significativa en el proceso de la tradición que conocemos como cristianismo, pero también de nuestra propia experiencia, ¿no? Diego nos decía, los cristianos de esa época no sabían qué iba a pasar. Y sin perjuicio de que nosotros sabemos qué va a pasar, o sea, sabemos qué pasó con ellos, no sabemos qué va a pasar con nosotros. Y menos en estos días.
Chile, como ningún otro país probablemente, o como muy pocos, digamos, recibió esta pandemia justo en un momento histórico en el que estalló, digamos, la exclusión y la marginalidad contenida por décadas de este sistema que excluye, ¿no es cierto? Que, como decía Belén, categoriza, como decía Valentina, crucifica. Y yo creo que sin perjuicio de eso, nosotros tenemos que empezar a vivir esta espera como una espera que en el fondo va acumulando también una posibilidad de resurrección. Y yo creo que eso fue un poco también lo que le pasó a los cristianos en esa época. A la vez nos estamos replanteando el modo en que nos organizamos colectivamente. Y el cuerpo, digamos, fundamental de ese modo de organización es la constitución política. Y es bien significativo el hecho de que sea una convención que vaya a escribir una constitución desde lo que se ha llamado una hoja en blanco. Es decir, no estamos en una reforma, no estamos actualizando un pedazo, un artículo por acá, otro por allá, sino que estamos repensando la Constitución. Yo creo que esa transformación, si bien pasa por procesos políticos que son claves y fundamentales, y yo creo que como país tenemos en nuestras manos una oportunidad tremenda, pero yo también creo que pasa por conversiones del corazón y de las personas. No sé, y ahí lo dejo como abierto. Todo lo de la Constitución yo creo que es una súper buena expectativa. Ojalá no nos las barriemos, digamos. Y además que sea paritaria y que tenga cupos reservados a pueblos indígenas, yo creo que es un enorme salto. Y yo tengo mucha esperanza en eso, o sea, realmente. Pero, digamos, yo creo que diseñar buenas instituciones, digamos, no es una vacuna contra que seamos malas personas. ¿Te fijas? O sea, buenas instituciones con malas personas tampoco van a resultar. Buenos diseños con mala disposición. Entonces no es un problema solo de ingeniería institucional, sino también en ese sentido de espiritualidad. Y hay que sumar las dos, no la una o la otra, sino que ambas juntas. Y ahí hay que trabajar simultáneamente en varios planos, o sea, bien como el trabajo personal, pero el trabajo personal para el cual necesitamos ayuda unos de otros, o sea, yo a veces, fíjate que lo he pensado en estos días y lo he pensado a propósito de que esto es una conversación entre cuatro y que es una invitación a que los que vean estas cápsulas también las vean acompañados, digamos. Que a veces pensaba que los retiros de Semana Santa es pura gente que camina sola y después tiene una celebración en común, pero como que cada uno hace su retiro en primera persona del singular. Y yo creo que hay que dar un paso, y esto lo he escuchado varias veces, de que la cultura católica es como fría, ¿no? O sea, como que el momento de hacer puente con el otro no se da fácil. Es bonito poder tener como esta instancia de poder, en el fondo, repensar todo lo que significa para nosotros como poder tener esta esperanza. Y pudiendo como ya concluir o tal vez incluyendo todo lo que hemos conversado de parte de cada uno de nosotros y nosotras, es como que para mí la esperanza de la resurrección de Jesús se ve encarnada a través de la extensión del reino acá en la tierra, de una manera como súper concreta. Esa es la esperanza, y es una esperanza que es tan amplia y es tan linda que alcanza para todos y todas, sin siquiera tal vez explicitar el sentido de que, claro, para nosotros es Jesús, la esperanza, pero es una esperanza que se encarna también a través de lo comunitario, de lo ejercer algo político, un rol político que nos convoca a poder hacer justicia por algo que nos ha causado daño históricamente, que nos ha dañado, y en todo eso yo veo encarnada como la extensión del reino de Dios. Gracias Diego, gracias Belén, gracias Mauricio por este rato de conversación, por este
Pan Compartido, que es el nombre que le pusimos al retiro. Y agradecerles, yo creo que lo más bonito de este espacio tiene que ver con lo que comentó Diego y lo que comentó la Belén al final, que es lo comunitario y que podamos celebrar y seguir celebrando nuestra Semana Santa de esta manera. Y la invitación que les queremos hacer, junto con algunas preguntas que van a quedar al final, es a que repitan esta conversación en sus casas. Las y los invitamos a que tal vez hoy día a la hora del almuerzo, hoy día en la noche, puedan volver a hacerse estas preguntas en sus mesas, compartiendo el pan también con su gente, y que puedan replicar esta conversación. Y así vivir una Semana Santa comunitaria, y al modo del Alberto Hurtado, o al menos lo que queremos proponer este año. Así que les quiero mandar un abrazo grande a cada uno, que no se los puedo dar en persona, y también a cada uno de los que están acompañándonos, y espero verlos pronto. Que estén súper. Feliz Pascua de Resurrección. Igual, muchas gracias. Pascua para todos. Adiós, que estén bien.